Hola amigas, amigos, mire usted que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le han ido con todo a Yasmín Esquivel Moza, ministra que aspira a ser pues presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue a través de Lord Montajes, así como le llaman a Carlos Loret de Mola, que bueno, pues sacó que hay una información respecto a un presunto plagio. El plagio es copiar una tesis. Sin embargo, la ministra Esquivel Moza publicó cartas de quienes fueron los ponentes. Bueno, es que cuando hay un puesto de este calibre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sus propios métodos y mecanismos. El día 2 de enero será la elección interna de los ministros. Van a elegir solo los 11 que están vigentes, no elige nadie más. Y sin embargo parece que a Arturo Saldívar no le gustó que Yasmín Esquivel Moza, tan cercana a la Cuarta Transformación, fuese la que tuviera pues muchas posibilidades, y ha impulsado a su favorito o a su favorita, que puede ser cualquiera de estos otros cuatro, aunque se ha mencionado a Ortiz Mena, el ministro Ortiz Mena, que usted lo ve aquí en pantalla, bueno, como alguien que puede ser el sucesor de Arturo Saldívar Lerdo de la Rea. ¿Por qué les interesa tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ni más ni menos porque es la responsable de que se lleven a cabo cambios que no han sido todavía ponderados por la Suprema Corte. La justicia sigue siendo un elemento que no está disponible para mexicanas y mexicanos. La justicia del país todavía se vende al mejor postor, y qué mejor, usted puede preguntar cómo está este caso. Bueno, está sencillo. Usted puede checar casos como el de Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí están todos los ministros y las ministras en el pleno. Una sacudida al Poder Judicial no sería muy factible si el presidente es de los grupos del PRIAN-RD, que todavía se mantienen, bueno, del PRIAN, del PRD la verdad es que tiene mucho que no tiene mayor trascendencia en la vida política del país. Otra aspirante es esta que usted ve en pantalla, Norma Piña. Javier Lainez es otro. Ortiz Mena, por supuesto. Se bajó de la silla, o todavía está dentro, Pérez Dayán, este que ve en pantalla. Cualquiera de ellos pues no estaría entre sus prioridades el poder hacer cambios de fondo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, mantener el status quo. Y la persona que sí puede hacer, de hecho creo que tiene en la mira realizar cambios de fondo en el Poder Judicial, sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada de sancionar a jueces y juezas federales, prácticamente se encuentra en el limbo. Se le ha considerado el castillo de la pureza. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente hacen lo que les da su gana. Hay amparos, hay no solo amparos, se dan como barajitas. Entonces estos ministros la verdad es que no quieren cambios, quieren mantener el estado que guardan, y bueno, entre otras cosas, los salarios de los ministros, que son igual a los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se habla de un aguinaldo de $500,000, no, el aguinaldo es de $1,000,000, para ser congruentes en este tema, ¿no? O sea, ellos tienen un aguinaldo de $1,000,000, también tienen sueldos que rebasan los 300 casi, o llegan a los $400,000 mensuales. Tiene una serie de canonjías que dicen que porque es el máximo tribunal del país, pues deben tener ese tipo de prebendas o de emolumentos. Se llaman emolumentos porque no dejan de ser los sueldos, los salarios. Ya Lorenzo Córdoba ha dicho que sus prestaciones son otra cosa, no son lo mismo. Hay cuestiones que se tienen que analizar, y sin embargo, bueno, pues le pegaron bastante fuerte a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Fue el medio Latinus, que por supuesto sabemos es propiedad de Roberto Madrazo Pintado, y es sostenido de una manera muy evidente por gobiernos del PRI y del PAN, los que le quedan en el país.
La ministra acusada de plagio publica 3 cartas de apoyo, pero no explicación sobre textos iguales. Esta información que dio a conocer Loret de Mola, que son especialistas en este tipo de tiroteo, la ministra de la Suprema Corte, acusada de plagio, publicó 3 cartas de apoyo. O sea, ¿por qué tendría que explicar si ella publica estas cartas? Totalmente falso el reportaje de Latinos. Ahora, ¿qué más van a inventar? ¿Qué más van a inventar? Pregunta Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la carta que compartió como réplica del maestro Javier Carreón Hernández, quien fue uno de los sínodos presentes en mi examen profesional. Son exámenes por oposición, no son los sinodales, son los que aplican, en este caso, los exámenes profesionales a quienes egresan de las facultades. En el caso de Yasmín Esquivel Moza, pues es egresada de la UNAM. También publicó esta carta del doctor José Antonio Núñez Ochoa, que fue el testimonio de el director de tesis doctoral, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, y el acta firmada de mi examen doctoral. Es decir, presenta todas las pruebas, y sin embargo, como son este tipo de situaciones, pues ahora, ¿por qué no dice nada? Tiene que decir algo. Y es que la guerra sucia que traen dentro de la Corte es en contra de Yasmín Esquivel Moza. Obviamente la ministra sospecha que Saldívar quiere tumbar su candidatura y que está detrás de la filtración de sus tesis. Se entiende que este tipo de tesis doctorales están al resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al interior del tribunal, pues obviamente Saldívar tendrá sus favoritos. El golpe contra la candidata favorece a Gutiérrez Ortiz Mena, en menor medida a Lainez Potisek, porque pues Lainez Potisek ni siquiera figuraba. Yasmín Esquivel venía realizando un trabajo de cabildeo muy calculado para ser la próxima titular de la Suprema Corte. Además del inevitable contacto con Segov y con Palacio Nacional, la ministra ha conversado con la cúpula militar, con algunos empresarios, medios de comunicación y hasta de modo muy sigiloso con políticos ajenos a la 4T. Pero por estas horas parece no haber sido suficiente, ya que en la vocalía de Esquivel dicen que el golpe vino del interior de la Corte. Alegan que el presidente del tribunal, Arturo Saldívar, fue quien operó con el portal Latinus la publicación de la primicia referida a la presunta falsedad de una de las tesis de Esquivel. Según esta línea argumental, tuvo alguna participación en la jugada del rector de la UNAM, Enrique Grau, muy cuestionado desde el gobierno. Saldívar no solo no toleraría los vínculos de Esquivel con el gobierno, que superan a los propios, sino que tiene la teoría de que Esquivel va a desmontar ciertos avances realizados en su gestión en materia de género y transparencia. A esto se agrega que la considera un cuadro jurídico más bien mediocre. Saldívar, por motivos propios, tiene una opinión muy ácida de los juristas que han pasado demasiado tiempo en la justicia capitalina, como es el caso de Esquivel. Días atrás, Saldívar, entretenido, se habría mofado de que Esquivel dice que va a impulsar los derechos humanos desde la Corte, cuando en paralelo defiende la prisión preventiva oficiosa para cualquier tipo de delito. Saldívar, debe decirse, estaría tan inclinado contra Esquivel que además de proponer a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien es su primera opción, también ya estaría dispuesto a construir mayorías tanto para Javier Lainez como para Alberto Pérez Dayán, ministros en las antípodas de la 4T. En otras palabras, sería el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que no ha considerado, de hecho, el gran apoyo que ha tenido en la Cuarta Transformación. Se le ha considerado una persona con buena presencia ante el gobierno federal. De hecho, se le ha llegado a considerar como el relevo natural en un momento dado de la Fiscalía General de la República. No iba a tolerar la tentación de intervenir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ya quedó claro con esta situación. Este es el gallo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Este es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que es o sería en primera instancia su carta fuerte. Aquí están otros ministros que apoyarían a la ministra Yasmín Esquivel,
que es Juan Luis González Alcántara Carrancá, sería también Loreta Ortiz Alf y sería el otro voto de Margarita Ríos Farjat. Tendría 4 y si hay buen cabildeo, buen trabajo al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros 2 ministros se podrían sumar. Y en ese contexto, Arturo Saldívar no ha querido apoyar a la ministra Esquivel Moza por sus motivos, que son meramente asuntos de tipo personal. Creo que la mediocridad está más en Ortiz Mena, sin considerar cuál es mejor o cuál es menos mejor en lo que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín Esquivel está proyectada como una de las favoritas para llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues Arturo Saldívar ya empezó la operación a través de latinos y a través de medios convencionales para tumbar esas preferencias que tiene. Esto desde luego no va a pasar desapercibido para la Secretaría de Gobernación, incluso para el mismísimo Santiago Nieto Castillo, que habría operado con ministras y ministros la llegada de Yasmín Esquivel Moza. Querían a Norma Piña Juárez, que es esta que usted ve aquí en pantalla, está acá de abajo. Luego se fueron por Pérez Dayán, luego hablaron de Javier Lainez Potisek, que es este, y al final de cuentas parece que todo indica Arturo Saldívar está aferrado, es decir, ya metió la cuchara y ya metió su mano. No quiere a Yasmín Esquivel Moza, que tendría muy buena relación con Segov y con diferentes pues políticos, grupos sociales, grupos de interés, y pues se impone, o se ha impuesto hasta ahorita, todavía nada está dicho. Están las grillas, pero es un tipo de grilla bastante cuestionable, porque, pues, ¿qué tiene que ver el asunto de una tesis doctoral que lo dio a conocer la propia ministra? Pues ahí están los responsables, los sinodales de su tesis doctoral. Para evitar que manchen a la Suprema Corte las ambiciones humanas, el Pleno de Ministros debe diseñar reglas que lleven a que la totalidad de sus integrantes puedan en algún momento presidirla, pero parece que está destinado solamente a eso, a un grupúsculo también de poder en la Suprema Corte. La respetable Suprema Corte, pues ni es tan respetable, está metida en un lío enorme debido al proceso de sucesión de su presidente. Le tocó ser golpeada a la ministra Yasmín Esquivel Moza, aspirante al cargo que actualmente ocupa Arturo Saldívar. Se hizo todo un escándalo que hoy continúa, con el supuesto plagio de su tesis de licenciatura hace unos 40 años. Fíjese desde cuánto tiempo. Pero a principios de diciembre el afectado fue otro candidato a presidir la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien algunas notas periodísticas involucraron en serias denuncias relacionadas con empresas inmobiliarias que podrían haber caído en ilícitos. Además de eso, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se hizo aparecer como socio, amigo, colaborador de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe y Emilio Gamboa, las 3 figuras relevantes en el sexenio presidido por el primero, caracterizado por la corrupción y los crímenes políticos como el de Colosio y el cardenal Posadas. Pues caray, no tengo idea, dice en esta columna de Federico Arriola, acerca de si son ciertas y si son para tanto, la denuncia contra la ministra Esquivel Moza y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Lo que me queda claro es que sin duda ambos casos tienen más que ver con la grilla sucesoria en la Corte Suprema que con ganas de denunciar hechos indebidos. Si no aspiraran a presidir la Suprema Corte, no habrían sufrido ataques, ni Yasmín Esquivel ni Alfredo Gutiérrez, a quienes sus mismos o mismas colegas les han dado más patadas que a Lionel Messi en un juego mundialista. ¿Por qué? Más lodo contra el resto de quienes aspiran a presidir la Corte, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, ¿qué les descubrirán o qué inventarán? Creo que para evitar que manchen a la Suprema Corte las ambiciones humanas demasiado humanas, que ni juristas de tanto prestigio controlan, el Pleno de Ministros y Ministras deben hacer una profunda reflexión autocrítica y diseñar reglas para que lleven a la totalidad de sus integrantes que puedan en algún momento presidirla. Por ejemplo, en vez de periodos de 4 años, pues para quien lo encabece, que sean de 2. Es una idea
que alguien me comentó y que puede ser viable. Desde luego, pues, las medidas pueden ser diferentes, pero de qué hay grilla, hay grilla. No quieren a Yasmín Esquivel Moza y ahí está metido Arturo Saldívar. Amigas, amigos, informados, yo regreso con más información.